Como veis, os estoy planteando el tablero de reacciones, donde en el centro está la función alqueno. Aquí tenemos los derivados halogenados, los halogenuros, y aquí nos encontramos con las funciones alcohol. Todos estos compuestos y los compuestos que se relacionan con ellos, como pueden ser, por ejemplo, con la molécula de alqueno, podríamos relacionarlo con la molécula de alquino o con la molécula de dieno. Los alcoholes los podríamos relacionar con los dioles, con los éteres y con los epóxidos, y los halogenuros los podríamos relacionar con otras cadenas carbonadas que tuvieran buenos salientes, como por ejemplo pudieran ser los tosilatos. Lo que pretendo demostraros es que todas estas funciones se encuentran interrelacionadas por una serie de procesos, por una serie de reacciones. Tenéis que entender que entre alcohol y derivado halogenado, o entre derivado halogenado y alcohol, la relación es de un proceso de sustitución. Si sustituyes el bromo por un hidroxilo o el hidroxilo por un bromo, el derivado halogenado se te transforma en alcohol o el alcohol se transforma en derivado halogenado. Ahora bien, eso lo puedes hacer por un mecanismo de tipo 1 formando carbocationes, que ya sabéis que tiene una serie de procesos que hay que conocer, o lo puedes desarrollar por un mecanismo concertado que es el mecanismo de tipo 2. Ya sabéis también que, igual que desde el derivado halogenado se puede llegar al alcohol, desde el alcohol se puede llegar al derivado halogenado por un mecanismo de tipo SN1 o por un mecanismo de tipo SN2. Las moléculas de alcohol están relacionadas también con las moléculas de derivado halogenado y lo pueden hacer por un mecanismo de tipo 1, un mecanismo con transposición, o a través de un mecanismo de tipo 2 que vosotros no estudiáis hasta más adelante, como puede ser la pirólisis de los ésteres o la pirólisis de los S-metilsantogenatos. La molécula de alqueno está relacionada con la molécula de alcohol por medio de las reacciones de adición. Y podemos encontrarnos el mecanismo de adición de tipo 1 con agua en medio ácido. Podemos encontrarnos el mecanismo de adición de tipo 2 con acetato mercúrico, borohidruro de sodio y posterior hidrólisis, por tanto aquí no habría carbocationes, no habría transposición. Y podríamos encontrarnos la hidratación anti-Markovnikov si empleamos la reacción con diborano o dialquil, disiamil, boranos, los boranos complejos, con la posterior hidrólisis con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Bien, ya tenemos unas relaciones, los alcoholes, los derivados halogenados con las moléculas de alqueno. La molécula de derivado halogenado es posible relacionarla con la molécula de alqueno y eso se hace normalmente por el mecanismo E2 transcoplanar. El mecanismo E2 transcoplanar podéis conseguir la orientación Shaicef hacia el carbono más sustituido, con etóxido de sodio en etanol o potasio en etanol caliente, pero con bases impedidas, como el terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico, conseguiríais el alqueno menos sustituido, el alqueno de Hofmann. Y por supuesto, en ciertas condiciones, los derivados halogenados podrían desarrollar la eliminación de tipo 1 que nos llevaría a la molécula de alqueno también, pero a través de carbocationes. Bien, señores, la molécula de alqueno podemos conseguir que adicione bromhídrico, pero que esa adición de bromhídrico curse por un mecanismo iónico, y si lo hace por un mecanismo de carbocationes, el resultado será la formación de esta molécula de derivado halogenado. Pero en los alquenos hay una adición que es con bromhídrico en presencia de peróxidos, efecto Caras-Mayo, también llamada la adición anti-Markovnikov del derivado halogenado, que nos conduciría al producto anti-Markovnikov. Bueno, aquí tenéis un mapa de las reacciones más importantes que nos permiten conectar alcoholes, derivados halogenados y moléculas de alqueno. Indudablemente, todas ellas las tenéis que conocer y va a haber para cada reacción un tutorial.
No olvidéis que estas reacciones son las herramientas de la orgánica. Las reacciones de adición, por ejemplo, desde el alqueno al alcohol, desde el alqueno al alcohol antimarkovnikov, desde el alqueno al derivado halogenado Markovnikov, desde el alqueno al derivado halogenado antimarkovnikov. Las reacciones de sustitución, desde el alcohol al derivado halogenado, desde el derivado halogenado, y las reacciones de eliminación, desde el derivado halogenado al alqueno, desde el alcohol al alqueno. Las zonas que yo entiendo que tenéis que conocer perfectamente y que tenéis que saber operar en ellas sin pestañear, porque es la clave de todo, es esta zona que coloquialmente la vamos a llamar el Triángulo de las Bermudas. Hay otra zona también peligrosa, que es estas conexiones, donde la capacidad de hacer reacciones, vamos a llamar especiales, la del diborano o la adición de bromhídrico en presencia de peróxidos, las convierte en reacciones muy de examen.